Así que allí estaba yo, sentado en la cámara del Consejo Galáctico, que parecía menos una reunión de las Naciones Unidas y más como si alguien hubiera arrojado un zoológico, una convención de ciencia ficción y una reunión de directorio corporativa a una licuadora. Mi nombre es Jake Morrison y tuve la increíble suerte de ser el embajador de la Tierra ante un grupo de extraterrestres que se creían muy atractivos. El embajador Trexus, que parecía lo que sucedería si un dragón de Komodo fuera al gimnasio y desarrollara un problema de control de la ira, golpeó su puño con garras sobre la mesa cristalina. Mi pueblo ha conquistado 17 mundos de muerte, anunció, su voz retumbando como un trueno distante. Hemos mirado a los ojos a las serpientes de plasma de Draxon 5 y las hemos hecho parpadear primero. No tememos a ninguna bestia en esta galaxia. Oh muchacho, aquí vamos. La comandante Belnu, una criatura con apariencia de mantis religiosa cuyas especies compartían una mente colmena y aparentemente compartían una sola célula cerebral entre ellas, chasqueó sus mandíbulas en señal de acuerdo. El colectivo Belnu ha sobrevivido al ácido. Océanos de Mele Prime, donde los depredadores disuelven a sus presas de adentro hacia afuera. Hemos evolucionado más allá del miedo mismo. Mastiqué mi mezcla de frutos secos, preguntándome si realmente así era como quería pasar mi martes. La sala del consejo estalló en un coro de fanfarronería alienígena. Todos habían conquistado algo. Todos habíamos sobrevivido a algo peor. Fue como el juego de superación más deprimente de la galaxia, excepto que con más tentáculos y menos trofeos de participación. Finalmente, Trexus volvió su mirada reptil hacia mí. ¿Y qué pasa con la Tierra, humano? ¿Qué terribles bestias ha conquistado tu especie para ganarse su lugar entre las estrellas? Me tragué mi mezcla de frutos secos. Bueno, tenemos osos. Silencio. ¿Osos? Belnu repitió su traductor, haciéndolo sonar incluso más decepcionante que el mío. Sí, cosas grandes y peludas con garras. Son bastante aterradores. Realmente lo estaba vendiendo. Trexus se rió, lo cual sonó como si rocas cayeran de una montaña. Hemos revisado tu base de datos planetaria, humano. Vuestra Tierra es un mundo paradisíaco. Tienes criaturas que llamas cachorros. Has inventado una bebida llamada especia de calabaza. Tu entretenimiento más popular consiste en ver gatos haciendo cosas divertidas en Internet. Quiero decir, esos gatos pueden ser bastante intensos. Les ofrecí semanalmente. Te retamos, anunció Belnu, levantándose de su asiento con demasiado dramatismo. Demuéstrele a este consejo que la Tierra alberga algo remotamente peligroso. Demostrar que la humanidad merece sentarse entre guerreros. Y así, damas y caballeros, es como accidentalmente condené al Consejo Galáctico a reunirse con el señor Whiskes. Debería haber dicho que no. Debería haber fingido un incidente diplomático. Debería haber afirmado que la Tierra había sido puesta repentinamente en cuarentena debido a una cepa particularmente agresiva del resfriado común. Pero no, mi boca decidió operar independientemente de mi cerebro, que es más o menos como la humanidad ha tomado cada decisión importante en su historia. Bien, dije, reclinándome en mi silla con lo que esperaba que pareciera confianza y no las primeras etapas de un ataque de pánico. ¿Quieres pruebas? Elija cualquier hogar humano al azar. Alguien. Ven a disfrutar de una visita de intercambio cultural. Conozca a los lugareños. Experimente la fauna de la Tierra de primera mano. Los ojos de Trexus brillaron con lo que solo puedo describir como excitación depredadora. ¿Algún hogar? Al azar. Completamente aleatorio, confirmé, ya arrepintiéndome de todo. Los miembros del consejo murmuraron entre sí, algo que sonaba como un lavavajillas roto discutiendo con un triturador de basura que no funcionaba. Les encantó esto. En sus mentes, estaban a punto de visitar una pintoresca vivienda humana, acariciar la cabeza de un Golden Retriever y consolidar su posición como los más rudos de la galaxia. El comandante Belnu activó el protocolo de selección, una sofisticada pantalla holográfica que elegiría aleatoriamente coordenadas de la base de datos residencial de la Tierra.
Los números giraban como una máquina tragamonedas cósmica y yo observaba con el tipo de temor que generalmente se reserva para ver a alguien haciendo malabarismos con motosierras cerca de tu coche. Las coordenadas están fijadas. Suburbio de Ohio, un lindo vecindario con buenas escuelas e impuestos de propiedad razonables. Entonces apareció la dirección específica y mi sangre se convirtió en agua helada. Margaret Morrison. Mi tía Maggie. Oh, no, susurré. ¿Problema humano? Trexus preguntó, inclinando su enorme cabeza escamosa con curiosidad. No, no hay problema en absoluto. Mentí descaradamente. La tía Maggie es encantadora, muy acogedora, excelente anfitriona y hace excelentes galletas. Lo que no mencioné fue al señor Whiskes, un gato atigrado naranja de 17 libras con un solo ojo, cero paciencia y la disposición de un pequeño crimen de guerra peludo. El señor Whiskes había enviado a 3 transportistas varones a la jubilación anticipada. Los niños del barrio tenían leyendas sobre él. Otros gatos cruzaron la calle para evitarlo. Era menos una mascota y más un desastre natural contenido con pelo. Excelente. Belnu hizo clic con entusiasmo. Nos desplegaremos inmediatamente. Equipo táctico completo para fines de documentación. ¿Equipo táctico? Pregunté por los suburbios de Ohio. Somos guerreros humanos. Llegamos preparados. Trexus sostuvo su armadura resonando con importancia. Reúne a tu delegación. Saliremos dentro de 1 hora. Mientras salían de la cámara, ya discutiendo su enfoque táctico para reunirse con mi dulce tía anciana, saqué mi comunicador. Debería advertir a la tía Maggie. Debería advertir a los extraterrestres. Debería advertir a alguien. En lugar de eso, me quedé allí parado, con la mezcla de frutos secos olvidada, pensando en el pasatiempo favorito del señor Whiskes, sentado perfectamente quieto en rincones oscuros y asustando a la gente por diversión. Esto va a ser un desastre, murmuré. Pero el consejo había hablado. El desafío fue aceptado. En algún lugar de Ohio, un gato atigrado naranja con el asesinato en su único ojo bueno. Estaba a punto de enseñar a los mejores guerreros de la galaxia el verdadero significado del miedo. Realmente debería haberme dedicado a la contabilidad. El transbordador diplomático aterrizó en la entrada de la casa de la tía Maggie con toda la sutileza del impacto de un meteorito, lo que realmente hizo maravillas con el valor de la propiedad. Sus vecinos, Deborah y Tom, seguramente tendrían preguntas en la próxima reunión de la Asociación de Propietarios. Trexus apareció primero, agachándose para pasar por la puerta del transbordador con una armadura táctica completa que parecía capaz de sobrevivir a una explosión nuclear. La comandante Belnu la siguió, flanqueada por otros 4 miembros de su colectivo Colmena, todos vestidos con equipo de combate y equipo de escaneo a juego. Habían traído suficiente potencia de fuego para invadir un país pequeño, y la estaban usando para visitar a una mujer de 72 años que hacía crucigramas y miraba programas de juegos. Caminé detrás de ellos, llevando una canasta de frutas que había comprado por pánico en el puerto espacial. Me pareció lo mínimo que podía hacer antes de presentarle a mi tía una posible guerra intergaláctica. La tía Maggie abrió la puerta antes de que tocáramos, vestida con su cardigan floral favorito y con una expresión de puro deleite. Jaque, no me dijiste que traerías amigos. Ella miró a Trexus, que se alzaba sobre ella como un rascacielos escamoso, y sonrió. Dios mío, ¿no eres alto? Adelante. Adelante. Acabo de hacer galletas. Señora Morrison, comenzó Trexus formalmente, intentando hacer una reverencia y casi arrancando la lámpara del porche con la cabeza. Nos sentimos honrados de aceptar su hospitalidad en nombre del Consejo Galáctico. Oh, qué elegante. Simplemente llámame Maggie, querida. Todo el mundo lo hace. Nos condujo a su sala de estar, que olía a vainilla y canela y parecía la casa de cualquier abuela. Sofá floral, tapetes en cada superficie y aproximadamente 4.000 figuras de porcelana que probablemente costaron más que mi educación universitaria. Los extraterrestres entraron en fila,
con sus equipos de escaneo emitiendo pitidos y preocupados. La antena de Belnu se movió mientras analizaba la atmósfera. Relación oxígeno-nitrógeno óptima, temperatura confortable, no se detectaron amenazas aparentes. Bueno, por supuesto que no, cariño, dijo la tía Maggie, dándole unas palmaditas en el brazo a Belnu como si estuviera consolando a un niño nervioso. Esto es Ohio. Lo peor que nos sale es alguna ardilla agresiva de vez en cuando. ¿Quién quiere té? Tengo manzanilla, Earl Grey o esa bebida verde tan elegante que Jake me envió la Navidad pasada. Trexus intercambió una mirada con Belnu que lo comunicó claramente. Eso era lo que le preocupaba al humano. Té y galletas. Intenté relajarme. Quizás el señor Bigotes estaba dormido. Quizás estaba afuera aterrorizando a la fauna local. Quizás, solo quizás, podríamos superar esta visita sin incidentes. Los extraterrestres admitirían que la Tierra era aburrida y yo podría volver a mi trabajo habitual de presentar informes diplomáticos sobre acuerdos comerciales. Fue entonces cuando lo oí, el tintineo de una campanilla en el collar, lento, deliberado, proveniente del pasillo. Se me heló la sangre. Oh, la tía Maggie aplaudió. El señor Bigotes debió de oír. Tenemos visitas. Le encanta conocer gente nueva. Le encanta, es una palabra fuerte, tía Maggie, dije rápidamente. Quizás deberíamos dejarlo dormir la siesta. Estoy segura de que nuestros invitados no quieren que los moleste un gato. Tonterías. El señor Bigotes nunca me lo perdonaría. Trexus rió entre dientes, un sonido como de grava moliendo. Humano, tu preocupación por un pequeño felino doméstico es divertida. Mi gente se ha enfrentado a depredadores con ácido en lugar de sangre. Creo que podemos con una mascota. El tintineo cesó. El pasillo quedó en silencio. Entonces apareció. El señor Bigotes emergió de las sombras como un tanque naranja peludo rodando hacia la batalla. Era enorme para ser un gato doméstico. 8 kilos de músculo sólido envueltos en un pelaje color mermelada que parecía engañosamente suave. Le faltaba el ojo izquierdo, perdido en una batalla lejana a la que la tía Maggie se refería como el incidente del mapache. El ojo restante, de un verde brillante, fijo en los alienígenas con el frío cálculo de un estratega militar que evalúa las fuerzas enemigas. Su cola, gruesa como una cuerda, se movió una vez, a la izquierda, luego a la derecha. ¿Es esa la bestia?, preguntó Belnu, con un chasquido de mandíbulas que reconocí como diversión. Parece dañado. Le falta un sensor óptico. Eso no es daño, dije en voz baja. Es un trofeo de guerra. Su ojo está en alguna parte. La dignidad del otro tipo se fue con él. El señor Bigote se sentó en medio de la sala, perfectamente centrado, como si fuera el dueño del lugar, lo cual, seamos honestos, era totalmente cierto. La tía Maggie solo era el personal. Es tan lindo. Un miembro del colectivo Colmena de Belnu se acercó a él. La base de datos decía que los humanos encuentran a estas criaturas adorables y reconfortantes. No, comencé a decir, pero Trexus ya se estaba moviendo. Se arrodilló, extendiendo una enorme mano con garras hacia el señor Bigotes. Saludos, pequeño depredador terrestre. Soy el embajador Trexus del Imperio Draxen. He conquistado 17 mundos mortales y me he enfrentado a bestias que harían llorar de terror a tus ancestros evolutivos. El señor Bigotes. Su pupila se dilató lenta y deliberadamente desde una estrecha rendija hasta un vacío negro que parecía contener la muerte térmica del universo. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo. Con Maggie, dije, elevando la voz una octava. Quizás deberías contarles sobre los requisitos de espacio personal del señor Bigotes. Oh, se lleva bien con la gente nueva, dijo alegremente, sirviéndote, como si no fuera a presenciar un incidente interestelar. Simplemente les está tomando las medidas. Hace eso con todos. La mano de Trexus estaba ahora a centímetros de la cabeza del señor Whiskes. Verás, humano, la criatura acepta mi dominio.
Reconoce a un depredador superior. La cola del señor Whiskers dejó de menearse. Fue entonces cuando lo supe. En el reino animal, cuando un depredador deja de moverse, eso no es sumisión. Eso es fijar el objetivo. Trexus, dije. De verdad creo que deberías. El señor Whiskers se movió. No sé si alguna vez has visto a un gato doméstico activar el modo combate, pero es como ver un misil peludo cobrar conciencia y elegir la violencia. Un segundo estaba sentado allí con aspecto de otomano ligeramente gruñón. Al siguiente estaba en el aire, con las 4 patas extendidas, las garras desplegadas como navajas, dirigiéndose directamente a la cara de Trexus con la clase de compromiso que suele reservarse para los pilotos kamikaze. Trexus, en su haber, había sobrevivido a 17 mundos mortales. Sus reflejos eran increíbles. Se sacudió hacia atrás. Los sistemas de defensa de su armadura se activaron con un sonido agudo. No importaba. Al señor Bigotes no le importaba la armadura. El señor Bigotes tenía la ventaja de jugar en casa y 7 kilos de furia justificada. El felino golpeó la placa pectoral de Trex con un sonido como el de un pequeño accidente de coche. Las garras chirriaron contra la aleación alienígena. Trexus, un guerrero reptil de 2 metros de altura que había estrangulado personalmente a una serpiente de plasma, emitió un sonido que solo puedo describir como un chillido. «Quítatelo. Quítatelo, señor». Los bigotes se le pegaban a la armadura, tuerto y descoordinado, aullando como una sirena antiaérea, teniendo un mal día. Y la tía Maggie, la dulce tía Maggie, simplemente sonrió y dijo, «Oh, le gustas. Solo hace eso con la gente que le gusta». Enterré mi cara entre mis manos. Este iba a ser un intercambio cultural muy largo. Los siguientes 30 segundos fueron un caos absoluto con una banda sonora de gritos extraterrestres y gritos de guerra felinos. Trexus giró en círculo, tratando de desalojar a Mr. Whiskers de su placa pectoral. Pero el gato se había encerrado como un percebe peludo con problemas de control de la ira. Sus garras habían encontrado las costuras de la armadura, esos pequeños huecos en los que los ingenieros nunca piensan, porque ¿quién diseña equipamiento militar pensando en los gatos? La especie de Trexus había conquistado mundos. Nunca habían luchado contra nada que utilizara como arma el rencor y el cardio. Análisis táctico. Análisis táctico. Belnu gritó a su colectivo Colmena, quienes inmediatamente formaron un perímetro defensivo. La criatura ha atacado al objetivo principal. Recomendar protocolos de extracción inmediata. Es un gato. Trexus rugió, logrando finalmente separar al señor Whiskers de su pecho y mantenerlo a distancia. El gato se quedó allí colgando, con las patas moviéndose en el aire, todavía intentando asestar golpes. Un simple felino terrestre. No me dejaré vencer por algo que pese menos que mi desayuno. Ese fue su segundo error. Su primera vez fue tocar al señor Whiskers. Su segundo comentario fue insinuar que el señor Whiskers era simple. El cuerpo del gato quedó completamente quieto, de esa manera que todos los dueños de gatos reconocen como la calma antes de la tormenta. Entonces el señor Bigotes hizo algo que solo había oído en leyendas, susurradas entre los niños del vecindario. Giró su columna como un corcho peludo, se retorció en el agarre de Trexus con la gracia líquida de un gimnasta con atún para mejorar el rendimiento y hundió sus dientes directamente en el pulgar del embajador. Trexus lo dejó caer inmediatamente. Atravesó mi armadura. ¿Cómo atravesó mi armadura? La fuerza de mordida calculada excede los parámetros esperados para especies de este tamaño, informó uno de los colectivos, mientras su escáner sonaba frenéticamente. Esto no coincide con la base de datos. La base de datos decía que eran dóciles. La base de datos, dije desde mi posición segura detrás del sillón reclinable de la tía Maggie, claramente nunca ha conocido al señor Whiskers. El señor Bigotes aterrizó en 4 patas con el equilibrio perfecto de un acróbata entrenado y luego desapareció inmediatamente debajo del sofá. La habitación quedó en silencio. 7 guerreros alienígenas con equipo táctico se quedaron congelados,
mirando el sofá como si fuera a explotar, lo cual, conociendo al señor Whiskes, definitivamente podría suceder. ¿A dónde fue? Trexus susurró, lo cual fue muy gracioso viniendo de una criatura de ese tamaño. Visualización táctica en ese sofá. El colectivo de Belnu se dispersó, con los escáneres levantados, moviéndose con la precisión coordinada de un equipo SWAT. Tenían entrenamiento. Tenían tecnología. No tenían ni la menor idea de con qué se estaban enfrentando. Firma de calor detectada. Uno de ellos reportó un peso aproximado de 15,8 libras y una temperatura corporal elevada, probablemente debido al esfuerzo. El objetivo está debajo de la posición del mueble alfa. ¿Deberíamos comprometernos? Otro preguntó. Negativo, decidió Belnu. Mantenemos el perímetro. La criatura está contenida. Casi me sentí mal por ellos. Casi. La tía Maggie dejó su taza de té con un delicado tintineo. ¿A alguien le gustaría una galleta? Son garabatos Snickers. Señora Morrison, dijo Trex con voz tensa mientras examinaba su armadura dañada. Su criatura ha participado en hostilidades no provocadas contra un enviado diplomático. Esto es muy irregular. ¿O solo está jugando? La tía Maggie dijo alegremente. Se entusiasma con la gente nueva. Jugando, repitió Trexus rotundamente. Tu especie considera que el intento de homicidio es una actividad de juego. Ni siquiera te rompió la piel, querida. Cuando el señor Whiskes habla en serio, lo sabes. Esa debería haber sido su señal para irse. Empaquetar. Regresa al espacio. Presentar un informe sobre que la Tierra es demasiado peligrosa para las relaciones diplomáticas. Pero Trexus tenía orgullo. Ese estúpido orgullo que abarca toda la galaxia hace que la gente haga cosas tontas. Me niego a dejarme intimidar por una criatura de un tamaño 150 veces mayor que el mío, anunció. Estableceré el dominio. Le mostraré a esta bestia terrestre quien inspira respeto en esta galaxia. Por favor, no lo hagas, dije. Él me ignoró. Trexus se agachó, su armadura crujió, y miró debajo del sofá. Sal, pequeño guerrero. Terminemos esto con honor. Dos ojos verdes lo miraban desde la oscuridad, sin parpadear, calculando. Entonces el señor Bigotes hizo algo verdaderamente diabólico. Él parpadeó lentamente. Un parpadeo deliberado y perezoso que, según los especialistas en comportamiento felino, es una señal de afecto y confianza. No lo fue. Fue una guerra psicológica. Trexus, sin saber nada mejor, parpadeó lentamente. Mira, hemos llegado a un entendimiento. La criatura respeta al señor. Whiskes explotó desde debajo del sofá como un torpedo peludo de color naranja, ejecutó un giro en el aire que desafió la física y aterrizó directamente sobre la cabeza de Belnu. La antena del comandante se puso rígida por el impacto. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué lo tengo en la cabeza? Informe de IBE Collective. Tiene usted un gato en la cabeza, señora. Uno de sus miembros observó amablemente. El señor Whiskes había encontrado el terreno elevado y lo conservaba. Se sentó sobre la cabeza de Belnu como un sombrero particularmente agresivo. Con la cola enroscada alrededor de sus patas, inspeccionaba su dominio con la satisfacción de un general que acababa de ganar una batalla decisiva. Quitarlo, Belnu gritó, lo que hizo vibrar todo su cuerpo. Y solo pareció hacer que el señor Whiskes se sintiera más cómodo. Empezó a amasarle la cabeza con las patas, con las garras hacia afuera, haciendo galletas como si estuviera preparando masa de pan para la peor panadería del mundo. Eso significa que le gustas. La tía Maggie gritó. Él te está dando un masaje. Esto no es un masaje. Esto es un asalto. Mi exoesqueleto no está diseñado para Se encontró un grupo de nervios. ¿Cómo encontró un grupo de nervios? Trex intentó ayudar, extendiendo la mano para agarrar al señor Whiskes. Pero el gato estaba listo. Sin siquiera mirar, la pata trasera del señor Whiskes salió disparada en una patada que alcanzó a Trex de lleno en el hocico.
Fue el tipo de violencia casual que dejó claro que esto ni siquiera se acercaba al máximo poder del señor Whiskes. Estaba jugando con ellos. Nueva evaluación táctica, dijo uno de los colectivos de IBE, con la voz ligeramente temblorosa. La criatura no reacciona. Está planeando. Cada movimiento ha sido calculado. No luchamos contra un simple animal. Luchamos contra un estratega. Es un gato, insistió Trexus, tocándose el hocico. No, dije, saliendo finalmente de detrás del sillón reclinable. El señor Bigotes no es un gato. Es una elección de estilo de vida. Es lo que sucede cuando la evolución se aburre y decide crear algo perfectamente diseñado para humillar a los orgullosos. Como para enfatizar mi punto, el señor Bigotes saltó de la cabeza de Belnu, se acercó a la mesa de centro donde los alienígenas habían extendido sus planes de invasión y el informe de la misión, y se sentó directamente encima de ellos, no junto a ellos. Desde allí, hizo contacto visual con Trexus, su único ojo verde brillando con lo que solo puedo describir como una superioridad petulante, y lenta y deliberadamente, empujó un bolígrafo de la mesa. Cayó al suelo. El alienígena miró el bolígrafo, luego al gato, luego se miraron entre sí. Acaba de hacerlo. Belnu se sobresaltó. ¿Sabe lo que hizo? Confirmé. Y lo volverá a hacer, señor. Bigotes empujó otro bolígrafo de la mesa. Mantuvo contacto visual todo el tiempo. Ni siquiera parpadeó. Tenemos que irnos. Uno de los miembros del colectivo de la colmena susurró. Este mundo no es seguro. Las criaturas de aquí han evolucionado más allá de nuestra comprensión. No nos retiraremos de un felino domesticado. Trexus rugió, lo que solo hizo que las orejas del señor Bigotes se aplanaran de nuevo. La cola del gato comenzó a agitarse. Izquierda, derecha, izquierda. Vaya, murmuré. Está a punto de activar la fase 2. ¿Fase 2? Preguntó Belnu. Los zoológicos. ¿Los qué? Pero era demasiado tarde. Las pupilas del señor Bigotes se dilataron hasta convertirse en lunas llenas. Su cuerpo se agachó y luego se fue. Recorrió la sala de estar a una velocidad similar a la del sonido, rebotando en los muebles, rebotando en las paredes, desafiando la gravedad y el sentido común. Los alienígenas se dispersaron, su formación táctica completamente abandonada cuando una bola de caos naranja de 8 kilos convirtió la sala de estar de la tía Maggie en su pista de carreras personal. Subió las cortinas corriendo. Salió disparado de la estantería. De alguna manera, alcanzó la velocidad suficiente para correr de lado contra la pared 3 pasos completos antes de que la física lo alcanzara. El colectivo Colmena intentó rastrearlo con sus escáneres, pero se movía demasiado rápido. Estaba en todas partes y en ninguna. Era el caos encarnado. Y entonces, tan repentinamente como empezó, se detuvo. El señor Bigotes se sentó en medio del suelo, completamente tranquilo, y comenzó a acicalarse la pata como si nada hubiera pasado. El extraterrestre permaneció allí, jadeando, con la armadura abollada y la dignidad destrozada, mirando al gato en un silencio horrorizado. La tía Maggie tomó un sorbo de su té. ¿Ves? Te dije que hoy estaba amigable. La semana pasada trajo un mapache. Un mapache vivo. Eso fue mucho peor. Trexus me miró. Su rostro de reptil lograba de algún modo transmitir la expresión universal de aceptación derrotada. Jaque, humano, tu especie vive con estas criaturas voluntariamente. Algunos de nosotros tenemos múltiples. Dije. Tengo 3 en casa. El color desapareció de sus escamas, algo que ni siquiera sabía que era posible. El comandante Belnu fue el primero en quebrarse. Su antena se inclinó de una manera que su colectivo Colmena probablemente nunca la dejaría olvidar. Y con una garra temblorosa golpeó su comunicador. Aquí el comandante Belnu al transbordador diplomático solicitando extracción inmediata. Repetir, extracción inmediata. Extracción. La voz del piloto se escuchó entrecortada. Comandante, usted solo lleva 17 minutos en el lugar.
El intercambio cultural está previsto para 3 horas. El calendario, dijo Belnú con voz tensa, ha sido revisado. Nos vamos ahora. Trexus intentó salvar lo que quedaba de su dignidad, que en ese momento era aproximadamente nada. No estamos huyendo de un solo organismo del tamaño de un señor Whiskes. Se puso de pie y se estiró, arqueando la espalda como un arcoíris peludo y extendiendo las garras para clavarse en la alfombra de la tía Maggie. El tramo parecía no terminar nunca. Cada vértebra crujió individualmente y el sonido resonó por la habitación como una cuenta regresiva hacia la fatalidad. Extracción confirmada. Trexis dijo inmediatamente en su propio comunicador. Prepárese para una salida de emergencia. Oh, ¿ya te vas? La tía Maggie parecía realmente decepcionada. Pero hice tantas galletas. Al menos lleva algo para el camino. Insisto. Ella entró apresuradamente a la cocina, dejando a 7 guerreros alienígenas entrenados solos con el señor Whiskes. El gato volvió a sentarse y comenzó la actividad más amenazante conocida en la galaxia. Un baño lento y deliberado. Se lamió la pata, la pasó por el ojo que le quedaba y los miró fijamente todo el tiempo. Se está burlando de nosotros, susurró uno de los miembros del colectivo Colmena. Prepararse frente a nosotros es una demostración de dominio. Es como si ni siquiera valiera la pena atacarnos ahora mismo. Una evaluación táctica incorrecta, respondió otro. Estamos ahorrando energía, planeando el próximo ataque. Necesitamos llegar a la salida. El problema era que el señor Whiskes estaba sentado entre ellos y la puerta principal. Sin bloquearlo directamente, pero lo suficientemente cerca como para que cualquier intento de irse requiera pasar dentro de su alcance de ataque. Era un clásico punto de estrangulamiento y el gato sabía exactamente lo que estaba haciendo. Trexus evaluó sus opciones. ¿Podemos salir por una ventana, una puerta trasera, por una ruta alternativa? Sería una cobardía, dijo Belnú, aunque su voz sugería que lo estaba considerando. La retirada estratégica no es cobardía, replicó Trexus. Es supervivencia. Casi me sentí mal por ellos. Casi. Pero entonces recordé que todo el consejo se reía de la Tierra. Nos llamaba blandos y afirmaban que no teníamos fauna peligrosa. Esto fue educativo, forjó el carácter, el tipo de lección que la galaxia necesitaba. El señor Bigotes terminó de acicalarse la pata y pasó a acicalarse los cuartos traseros, lo que de alguna manera hizo que la situación fuera aún más humillante para los extraterrestres. Los trataban como si fueran tan poco amenazantes que el gato literalmente les mostraba el trasero. Nos movemos como una unidad, decidió Trexus. Formación apretada. Mantener contacto visual con el objetivo. A mi señal, procedemos a la salida con la máxima eficiencia. Se formaron como si estuvieran entrando en un recinto hostil en lugar de intentar abandonar la casa de una abuela. Escáneres levantados. Los sistemas de blindaje zumban y se mueven en perfecta sincronización. El señor Bigotes bostezó, mostrando todos sus dientes y su lengua de papel de lija. Mark, susurró Trexus. Se movieron. 3 pasos cautelosos hacia la puerta. El señor Whiskes no reaccionó. 4 pasos. 5. Iban a lograrlo. La victoria estaba a la vista. La puerta principal estaba justo allí. Fue entonces cuando la tía Maggie regresó de la cocina con una lata de galletas. Y el señor Bigotes vio su oportunidad. Se lanzó entre sus piernas, abriéndose paso a través de la formación como un corredor esquivando tacleadas, y se plantó directamente frente a la puerta. Su cola se enroscó alrededor de sus patas. Su único ojo brillaba con absoluta autoridad. El mensaje fue claro. Nadie sale sin su permiso. ¿Cómo negociamos con él? Belnú preguntó. ¿Qué quiere? ¿Homenaje? Yo sugerí. Probablemente. O simplemente respeto. Quizás ambos. Con el señor Bigotes. Es difícil decirlo. La tía Maggie pasó junto a los extraterrestres sin inmutarse y arañó al señor Bigotes detrás de las orejas.
El gato inmediatamente se derritió en un charco de ronroneo de satisfacción, frotándose contra sus piernas como si no hubiera pasado los últimos 20 minutos participando en una guerra psicológica. ¿Quién es el chico guapo de la tía Maggie? Ella arrulló. ¿Quién es el mejor gatito del mundo? Señor. Bigotes ronroneó más fuerte y todo su cuerpo vibró con satisfacción. La criatura responde a los elogios verbales de su cuidador principal. Uno de los miembros del colectivo Colmena observó. Quizás podamos replicarlo. No lo hagas, lo interrumpí. Confía en mí. No. Pero Trexus estaba desesperado. Se arrodilló, su armadura dañada crujió, e intentó usar el mismo tono que había usado la tía Maggie. ¿Quién es un buen felino? El señor Bigotes dejó de ronronear. Su cabeza giró para mirar a Trexus con la precisión mecánica de una torreta que adquiere un objetivo. La mirada que le dirigió al embajador podría haber cuajado la leche a 50 pasos. Enfoque incorrecto, evaluó Belnu. Los niveles de hostilidad aumentan. Recomendar abortar. Toma, querida, dijo la tía Maggie, sacando una bolsa no pequeña de golosinas del bolsillo de su cardigan. Ella lo sacudió, produciendo un sonido de traqueteo que hizo que las orejas del señor Whiskes se levantaran instantáneamente. ¿Quieres un capricho, señor Bigotes? ¿Quieres un capricho delicioso? Las prioridades del gato cambiaron inmediatamente. La tía Maggie arrojó una golosina hacia la cocina y el señor Bigotes salió corriendo tras ella como si su vida dependiera de ello, abandonando temporalmente su puesto. Vete, susurré. Ahora que está distraído, no fue necesario repetirle eso a los extraterrestres. Corrieron hacia la puerta con toda la gracia de una manada en pánico, prácticamente pisoteándose unos a otros en su prisa por escapar. Traxus golpeó el marco de la puerta con su hombro. El colectivo de Belnu se enredó en las piernas de los demás, y todo el grupo cayó al porche en un montón de armadura y orgullo herido. El piloto de su transbordador, al ver el alboroto, ya había bajado la rampa de embarque. Los extraterrestres corrieron por el césped perfectamente cuidado de la tía Maggie, dejando huecos en el césped que seguramente aparecerían en la próxima asociación de propietarios. Al salir de la puerta, el señor Whiskes regresó con su golosina, masticando pensativamente, y los observó huir. Si un gato pudiera sonreír, él lo haría. La tía Maggie saludó alegremente al transbordador que partía. Vuelve cuando quieras y cuéntales a tus amigos sobre mis galletas. Los motores del transbordador cobraron vida y en cuestión de segundos estaban en el aire, ascendiendo tan rápido que estaba bastante seguro de que violaban varias regulaciones de vuelo atmosférico. Dentro del barco, su oficial médico probablemente ya estaba presentando informes de incidentes. Arañazos, marcas de mordeduras, confianza destrozada y egos heridos. Todo esto fue infligido por un gato atigrado de 17 libras un martes por la tarde en Ohio. Ayudé a la tía Maggie a limpiar las tazas de té mientras el señor Whiskes reivindicaba su victoria tomando una siesta en el mismo lugar donde Trexes había estado parado. Parecen agradables, dijo la tía Maggie. Un poco nervioso, sin embargo. ¿Crees que volverán a visitarnos? Miré al señor Bigotes, roncando pacíficamente con sus patas en el aire, luciendo como la criatura más inocente del universo. No, tía Maggie, dije. Realmente no creo que lo hagan. La sesión de emergencia del Consejo fue convocada exactamente 4 horas después de que el transbordador regresara a la estación orbital. Nunca había visto una asamblea galáctica reunirse tan rápidamente, lo que significaba que alguien había muerto o alguien había experimentado algo peor que la muerte. A juzgar por la expresión del rostro de Trexus, definitivamente era esto último. La sala del consejo estaba abarrotada. La noticia se había extendido. Todos querían escuchar qué había sucedido en la Tierra que requería una sesión diplomática de emergencia. Trexus estaba de pie en el podio central, su armadura aún mostraba marcas de garras, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó con su voz,
me encuentro ante ustedes hoy, un humilde guerrero. La Tierra no es el mundo paradisíaco que creíamos que era. La Tierra es, de hecho, un mundo mortal de clase X del más alto orden, y la humanidad de alguna manera ha sobrevivido allí durante milenios a través de pura locura y adaptación. La cámara estalló en un murmullo confuso. Una designación de clase X estaba reservada para planetas donde incluso respirar aire podía matarte. Donde el clima intentó activamente asesinarte. Donde la evolución había renunciado a intentar darle sentido. La comandante Belnu dio un paso adelante, con su antena todavía ligeramente doblada por el encuentro anterior. Recomendamos la implementación inmediata de los acuerdos de la Tierra. Un conjunto completo de protocolos para cualquier interacción futura con la humanidad y su planeta. Un documento holográfico apareció en el centro de la cámara. Lo leí intentando no reírme. Artículo 1. Continuó Belnu. La Tierra queda reclasificada como un mundo mortal de clase X. Todo el personal que visite la Tierra debe someterse a una preparación psicológica y firmar exenciones de responsabilidad. Artículo 2. Bajo ninguna circunstancia ningún ciudadano galáctico debe intentar contacto físico con felinos de la Tierra, independientemente de su tamaño, comportamiento o aparente amabilidad. Estas criaturas son depredadores máximos que se hacen pasar por compañeros. Artículo 3. Los humanos deben ser reconocidos como la especie más formidable de la galaxia, no por su tecnología o destreza física, sino por su capacidad de coexistir con criaturas que los ven como personal más que como amos. El consejo permaneció sentado en un silencio atónito. Finalmente, el embajador Clet, un ser cristalino que rara vez hablaba, intervino con una voz como el viento a través de las cuevas. Le estáis diciendo a esta asamblea que fuisteis derrotados por un solo animal doméstico, por una sola criatura. Domesticado es un término generoso, dijo Trex sombríamente. Eso implica control. Eso implica jerarquía. La criatura con la que nos encontramos no reconocía otra autoridad que la suya propia. Ha convencido a los humanos de que son sus cuidadores cuando en realidad son rehenes que padecen el síndrome de Estocolmo avanzado. Levanté mi mano. Si me lo permiten, me dirijo al consejo. Jaque, el humano, dijo Trex, señalándome. Por favor, ilumínenos. ¿Cómo sobrevive tu especie a la exposición diaria a estas criaturas? Me quedé allí intentando mantener la compostura diplomática. Bueno, embajador, hemos estado viviendo con gatos durante aproximadamente 10.000 años. Hemos aprendido a leer sus estados de ánimo, a respetar sus límites y a aceptar que en realidad no estamos a cargo. Proporcionamos comida, refugio y atención médica. A cambio, de vez en cuando se sientan cerca de nosotros y a veces ronronean. Lo llamamos compañerismo. ¿Los alimentas voluntariamente? Belnu preguntó horrorizado. Sí, 2 veces al día, a veces más si son persuasivos. Y todavía te atacan a veces, lo admití. Generalmente alrededor de las 3 de la mañana, sin ningún motivo. Nos mantiene alerta. El consejo intercambió miradas que comunicaron claramente que pensaban que la humanidad estaba colectivamente loca. Hay más, añadí, porque al parecer me odiaba a mí mismo. En realidad, se considera que el señor Whiskes es un gato relativamente tranquilo según los estándares de la Tierra. Algunos gatos son más enérgicos, más agresivos, más creativos en su reino de terror. ¿Más? La voz de Trexus se quebró. Hay variantes más agresivas. Oh, claro. Diferentes razas, diferentes personalidades. Algunos gatos son básicamente pequeños leones. Otros son simplemente dictadores peludos. La variedad es parte del encanto. Encantó, repitió como si la palabra lo hubiera ofendido personalmente. Y continué. Realmente comprometido con esto ahora. Muchos humanos tienen varios gatos. Yo personalmente tengo 3 en casa. El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler en el vacío. 3, dijo finalmente Belnu.
Por tu propia voluntad albergas a 3 de estas criaturas en tu morada. Sí, se llaman Princesa Fluffington, Lord Murderface y Steve. ¿A uno de ellos le pusiste por nombre Lord Murderface y aún vives con ello? Vino con el nombre cuando lo adopté. Me pareció exacto, así que lo conservé. Traxus se hundió en su silla, abandonada toda pretensión de dignidad de embajador. La humanidad es la especie más valiente de la galaxia o la más tonta. Aún no he determinado cuál. ¿No puede ser ambas cosas? Me ofrecí. Aprobado por unanimidad. Sin debate, sin enmiendas, solo un acuerdo colectivo de que la Tierra era demasiado peligrosa para visitas casuales y los humanos eran demasiado extraños para comprenderlos completamente. Me convertí en una especie de leyenda después de eso. El humano que sobrevivió no solo años en un mundo muerto, sino años compartiendo espacio vital con múltiples depredadores máximos que exigían comidas regulares y baños limpios. Las negociaciones comerciales se hicieron mucho más fáciles. Cuando tienes reputación de cohabitar casualmente con criaturas que hacen que los guerreros entrenados huyan despavoridos, otras especies tienden a tomar tus propuestas comerciales más en serio. La posición de la Tierra en la comunidad galáctica mejoró de la noche a la mañana. Todo gracias a un gato atigrado de color naranja con problemas de actitud y un timín impecable. Una semana después, recibí una comunicación formal de Trexus. Fue breve. ¿Cómo está el señor Whiskes? Por favor, confirme que permanece confinado en la residencia de su tía y que no tiene acceso a viajes espaciales. Envié una foto. El señor Bigotes sentado en un rayo de sol parecía mantequilla y no se derretiría en su boca. Un ojo cerrado en lo que podría haber sido un guiño o una amenaza. El título decía, él dice hola. Él te recuerda con cariño. Trexus nunca respondió. Pero sí noté que las solicitudes de presupuesto de defensa de la Tierra comenzaron a aprobarse sin cuestionamientos. Y en casa, la princesa Fluffington tiró mi café del mostrador mientras mantenía contacto visual. Lord Murderface me trajo una polilla muerta a las 2 de la mañana como regalo. Y Steve simplemente le gritó a su propio reflejo durante 10 minutos seguidos. Solo otro martes viviendo en el arma secreta de la humanidad. Un planeta en el que, de alguna manera, nos habíamos convencido de que pequeños sociópatas peludos eran excelentes compañeros de habitación. La galaxia pensó que éramos guerreros. Realmente éramos muy buenos con el síndrome de Estocolmo y pretendiendo que todo estaba bien. Honestamente, esa podría ser la mayor superpotencia de la humanidad después de